Ahora vamos a ver esta idea de la retropropagación ya aplicada al caso especial de la capa de salida. Lo que vimos antes fue el caso general, le sacamos la derivada a la función de activación, pero ahora nos interesa empezar a aplicarlo a los casos particulares de las capas que va teniendo la neurona. Empezamos por la última, que es la más sencilla. Ahora vamos a simplemente detallar un poco la notación. Fíjense que agregamos los superíndices. Tenemos como interés el cálculo del ajuste que le corresponde a los pesos de la última capa, la capa 3, habíamos dicho que en este ejemplo teníamos 3 capas, o sea la capa de salida. Tenemos el gradiente de error local para la capa 3, que ahora vamos a ver cómo lo podemos calcular. Acá adelante siempre está la velocidad de aprendizaje. Y tenemos esta y, que insisto es y sub i, que es la entrada a la capa 3, es decir, la salida de la capa 2. Lo que sale de las neuronas de la capa 2 es lo que entra en las neuronas de la capa 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el gradiente de error local instantáneo para esta capa 3. Este gradiente de error local va a tener como parte final la derivada de la función sigmoidea simétrica, la función de activación. Acá simplemente reemplazamos por la formulita general que encontramos antes, un medio por y más 1 por y menos 1, acá está dado vuelta pero es lo mismo. Y acá lo que nos queda por determinar es la derivada de nuestro criterio de error cuadrático medio respecto de la salida que tenemos actualmente, la salida, que sería la salida final en el caso de la capa de salida, ¿no? Entonces, esa derivada la volvemos a descomponer. ¿Se acuerdan que habíamos, para resumir un poquito la notación, habíamos salteado el paso de la e, pero el criterio de error cuadrático medio depende del error de cada neurona, y el error de cada neurona depende de la salida de cada neurona, que es contra lo que queremos derivar en definitiva. Entonces, para hacer esas derivadas, vamos a reemplazar ahora. Acá, fíjense, simplemente reemplazamos el criterio de error cuadrático que habíamos definido al principio. Pusimos la sumatoria sobre todas las neuronas de salida del error, o sea, la resta entre la salida que está dando la red y la salida deseada, elevado al cuadrado. Y acá, fíjense que pusimos E. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale E? Lo que acabo de decir, la resta entre la deseada y la salida que está dando la neurona. Así que tenemos que sacar la derivada de esta función con respecto a E, o sea, con respecto al error, y de esta función, muy sencilla, respecto de Y. Esas son las dos derivadas que tenemos que calcular. Este último pedacito, esta colita, la venimos arrastrando, que es la derivada de la función sigmoidea simétrica, la función de activación. Así que bueno, calculando, esto es la derivada de algo que está elevado al cuadrado. Observen el detalle nuevamente de que para todos los términos de esta sumatoria, para el término 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los que no sean justo el j contra el que estoy derivando, van a dar 0. Y cuando justo le toque al término j, es la derivada de e cuadrado respecto de e. O sea que es el 2 directamente por el e. Y ese 2 que baja de la derivada se puede simplificar con este 1 medio que está acá. Así que me queda este e que está acá. Este 1 medio corresponde a ese que está ahí adelante. Luego tenemos la derivada de esta segunda parte, y fíjese que es la derivada de una constante menos 1 por la variable contra la que estoy derivando, o sea que la derivada de eso me da menos 1. Ese menos 1 se simplifica con este menos 1, y bueno, directamente acá es como que acá quedó un 1, que por supuesto no lo ponemos.
Y por último tenemos lo que nos queda siempre de colita, que es parte de la derivada de la función sigmoidea. Este resultado, acá tiene una estrellita, lo vamos a volver a utilizar más adelante. Y bueno, como ecuación final, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar todos estos resultados parciales en la ecuación de ajuste del error, que se acuerdan que era en el sentido opuesto del gradiente de error, lo que calculamos en definitiva es el gradiente, y nos va a quedar alguna constante. Fíjense que acá está la constante eta, que de alguna manera absorbe todas las constantes que nos estén quedando por ahí y la constante de aprendizaje o la velocidad de aprendizaje, el error y la derivada de la función de activación, y finalmente tenemos la entrada. O sea que fíjense la estructura que tiene: velocidad de aprendizaje, error, derivada de la función de activación y entrada. Esa sería la ecuación con la que podemos ajustar los pesos en la capa de salida.